Hasta noviembre. Hamabost egun hauetan, hobeto ezagutu nauzue. Hauxe da, eta hauxe izango da nire estiloa. Nagoenez, olantzenaz, ez dago beste sekreturik. Baloreen politika, herritarrei entzutea, herritarrei parte hartzen ustea. Hurbiltasuna, hurbiltasuna, eta hurbiltasun gehiago, hurbiltasuna. Eta auzoak, Bilboko auzo guztien alkatea izan gura dut. Kanpora begira, mundura begira dagoen Bilbao nahi dut. Baina lehenengo begira da barrura. Barrura. Barrura zertarako pertsonak bihotzean eukitzeko, pertsonan behar izanei erantzun egokia emoteko. Horixe da nahi dugun Bilbao, horixe da gure konpromisoa. Ekinez egina eta ez hitz utzalak aldera utzita. 10-10 Bilbao nahi dut. Eta denon artean egingo dugu Bilbao hori, denon artean eraikiko dugu, denok garelako importanteak. Etorkizun hobea pentsatzen ari naz Bilbaorentzat, etorkizun hobea hiri eder honetan bizi, lan egin eta elkarrekin bizi garen bilbotar guztiontzat. Buruan daukat eta zuekin guztiokin egin nahi dut Bilbao hori. Eta bihotzean daukat, azkunak eta arezok bezala, tradizionala bezain internazionala den hiri honetako alkate guztiek bezalase. Bilborekiko grina dudalako, Bilbao maite dudalako. Hoy, en este último día de campaña, terminaremos en el mitin de la casilla. Y terminaremos sobre todo dando las gracias. Dando las gracias a los que nos están ayudando a acercar nuestro proyecto de Bilbao a todos los rincones de Bilbao. Para daros las gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, a los profesionales y las profesionales de los medios de comunicación que nos habéis seguido y que estáis siendo altavoces de nuestro mensaje. Sí, en estos 15 días me habéis conocido mejor. No tiene mucho secreto. Soy tal y como me veis. No hay doblez. No busquéis nada más. Soy así, para bien o para mal. Soy así, no hay otro secreto. Este ha sido, es y será mi estilo. Política de valores, política fundamentada en valores, política de valores. Escuchar, fundamental, escuchar a la ciudadanía, de verdad, escuchar a la ciudadanía y ser cercanos a sus problemas, a sus vivencias, a sus alegrías y también a sus penas, ser cercanos a la gente. Y a los barrios, quiero ser, de verdad, el alcalde de todos y cada uno de los barrios de Bilbao. El alcalde de todos y cada uno de los barrios de Bilbao. Y vais a ser el equipo de gobierno de todos y cada uno de los barrios de Bilbao. Quiero un Bilbao, sin duda, que mire hacia afuera. Quiero un Bilbao que mire hacia el mundo. Quiero seguir leyendo en el New York Times y en otros periódicos que Bilbao es portada, porque Bilbao es atractivo turística, cultural y económicamente. Pero quiero que esa mirada, antes de nada, se dirija hacia adentro, hacia nuestras gentes, hacia esas gentes que nos demandan buenos servicios sociales, que nos demanda seguridad, que nos demanda limpieza, que nos demanda accesibilidad y rebajes de aceras. Esa mirada hacia adentro va a ser la primera, no tengáis ninguna duda, porque no podríamos mirar hacia afuera si no somos capaces de mirar cerca, de mirar hacia adentro. Hoy quería terminar esta campaña aquí, en un barrio alto. Aquí ya hemos estado, no es novedad que estemos, pero quería venir a un barrio de este tipo para dejar constancia de nuestro compromiso con Bilbao, de nuestro compromiso con todos y cada uno de los barrios de Bilbao, con los del centro y con los de la periferia, con los altos y con los no tan altos. Aquí, ante estas preciosas vistas de nuestro Bocho, al que tanto queremos, quiero reiterar mi compromiso de darlo todo para hacer de Bilbao una gran ciudad, para hacer crecer Bilbao en empleo, en actividad económica y en calidad de vida.
con hechos y no con palabras vacías, es como vamos a construir ese Bilbao de 10 sobre 10. Estoy pensando en un futuro mejor para Bilbao y en un mejor futuro para todos los bilbaínos y bilbaínas, para todos los que vivimos, trabajamos y convivimos en esta bella villa, en la mejor ciudad del mundo. Y quiero ser el alcalde de Bilbao. Y quiero pedir a la gente, sobre todo, que el domingo vaya a votar. Que el domingo vaya a votar. Que lo piense, que piense cuál es el proyecto que quiere para Bilbao y que dé su voto a aquel que le ofrezca mayor confianza, pero que vayan a votar. La participación ciudadana es importante, pero no es contradictoria, sino que es complementaria. Y participar votando es una de las formas más importantes de participación ciudadana. Para mí, cada voto va a ser un compromiso, una exigencia y una responsabilidad. Al igual que Azcuna y que Areso, al igual que todos y cada uno de los alcaldes de Bilbao, desde Jon Castañares hasta Ibon Areso, quiero sentir ese Bilbao tradicional que se proyecta al mundo, a lo internacional, porque siento pasión por Bilbao. Tengo ilusión por ser el alcalde de vosotros y de vosotras, porque llevo Bilbao en la cabeza y a los bilbaínos y bilbaínas en el corazón. Y hoy estáis aquí los 15 primeros de la lista, tan importantes como los 14 siguientes, tan importantes como los suplentes, tan importantes como los que no están en la lista. Y hoy estáis aquí quienes sois alcalde y concejales del actual ayuntamiento, a quienes fundamentalmente quiero agradeceros el Bilbao que tenemos, pero sobre todo quiero agradeceros el trabajo, porque el éxito solo está, antes que el trabajo, en el diccionario. Y vosotros, si algo habéis sabido, y vosotras, es trabajar por Bilbao y trabajar por sus gentes. Pero hoy estáis aquí los 15 primeros. Por algo será.